Buenas noches familia, espero estén muy bien ya en sábado, un poco más descansados, yo espero. Si están en el trabajo, pues realmente que Dios les dé fortaleza y que se les pueda pasar súper rápido este turno. Bueno, pues en esta serie otra vez de la vida de Jesús nos encontramos ya. El día de ayer platicamos un poco acerca de Jesús en la crucifixión y lo que esto significa en este momento en la historia para nosotros. Específicamente lo que Jesús hace en cuanto a nuestra posición delante de Dios y el pecado. Ahora, hoy vamos a hablar qué ocurre un poquito después de la muerte, bueno, realmente de la crucifixión. Y les quiero leer un versículo en Juan 19:30. Juan 19:30. Y dice así: Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Esta palabra consumado viene de un griego que se llama teleo. Y significa terminar, concluir, que está hecho, está terminado o está consumado. Es algo que se acabó, ¿no? Ya está hecho. Punto. No es como, no sé si alguna vez han escrito un ensayo. Yo cuando estaba en la universidad me dejaban escribir ensayos a morir. Tenía ensayos todo el tiempo. Y me acuerdo el más largo que me tocó hacer, que ya era en mi último año, fue de 60 páginas. Entonces estaba ahí escribiendo. Estábamos investigando, sacando bibliografía, sacando diferentes cosas, muchísima investigación para terminar tu ensayo. Y un ensayo siempre se empieza con una hipótesis y se acaba con una conclusión, ¿no? Un poco redundante, pero así es. Y lo padre de escribir ensayos, que realmente aparte del aprendizaje que obtienes, es cuando lo terminas. Cuando pones el último punto. Cuando pones la última cita, la última bibliografía. Cuando cierras el último libro. Se siente un alivio y realmente lo disfrutas tanto porque dices, ya acabé. Lo que me tomó tanto trabajo, horas de investigación, horas de todo lo que he estado haciendo, ya lo acabé. Y eso es lo que Jesús estaba representando cuando dijo esto. Esta pequeña frase, consumado es, punto. Desde la caída, desde la creación del hombre, Adán y Eva, el pecado, Abraham, todos los patriarcas, Israel, todo lo que ocurre, el nacimiento de Jesús, todo esto, miles y miles de años, Jesús viene y dice, consumado es, está hecho. Aquí está, papá. El momento que estábamos esperando, consumado es. Las promesas que le habíamos dado al pueblo de Israel y a los gentiles, la restauración, la redención de pecados, la nueva identidad y la nueva naturaleza, el nuevo nacimiento, todo es consumado en la cruz. En ese momento es consumado. Y realmente a mí me emociona. Digo, toda la historia, cuando tú lees todo el Antiguo Testamento, que es tan largo, todos los profetas y todo lo que hay. Y a veces no lees Números, Levíticos y como que te debes aburrir, luego está todo Crónicas, ¿no? Todos los libros que hay en el Antiguo Testamento, tantos años. Y luego las 30 y tantos años de Jesús, dice, consumado es. Está hecho. Vamos a leer un poco acerca de cómo los historiadores ponen la cronología de cómo sucedieron los eventos en la cruz. Y voy a estar tomando versículos de los diferentes evangelios, ya que así es como lo repito otra vez, los historiadores creen, ¿no?, que sucedieron los sucesos. Y vamos a empezar con Mateo 27 al 46. Y dice así: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En Juan 19:28, estamos leyendo cronológicamente. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos se empaparon en vinagre de una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. En Lucas 23:46 dice así: entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre,
En tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. En ese momento Jesús muere. Y esto es como sucedieron cronológicamente en los 3 evangelios que leemos, Mateo, Juan y Lucas. Y cuando Jesús se va, ocurre algo sumamente significativo. Y es lo que vamos a ver, qué es lo que Jesús consuma, qué es lo que Jesús terminó, porque hay muchísimas cosas. ¿Qué es? Jesús consumó algo, Jesús terminó algo, Jesús le puso el punto y final a algo. Pero ¿qué es todo esto que Jesús ya realizó en la cruz para ti y para mí hoy en el 2021? ¿Qué es? ¿Cómo se ve? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se saborea? ¿Qué es? Y en Mateo 27:51 vemos una de las primeras cosas que Jesús consuma, que Jesús termina y que hace, y una promesa que nos da a todos. Y dice así en Mateo 27:51. He aquí, el velo del templo se rasgó en 2, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Acuérdense que estamos leyendo cronológicamente. Entonces Jesús entrega su espíritu, y en el momento en el que exhala, se tiembla la tierra y el velo que estaba en el templo de Dios se divide en 2. Ahora, vamos a aprender un poco qué es este velo. Tal vez no sepamos qué es el velo, a qué se refiere. En el templo de Dios, en los judíos, había 2 velos. Primero se encontraba el primero y cuando tú entrabas, enfrente había un incensario, ¿no? Y en esa área entraban todos los sacerdotes, todos los días podían entrar. Y después de esta zona se encontraba el segundo velo, que es el que se está hablando aquí, el que se rasga. El segundo velo daba la entrada al lugar santísimo, como se le conoce. Y el lugar santísimo es donde se encontraba la presencia de Dios, donde se encontraba el arca del pacto, donde se encontraba el asiento de la gracia sobre el arca del pacto, y solamente se podría entrar una vez al año, y no cualquiera. Solo entraba un hombre una vez al año, y se le conocía como el sumo sacerdote. Y él encontraba y rendía ofrendas, sacrificios, ¿no? Y reconciliación por los pecados del pueblo y un montón de cosas. Y lo que Jesús hace en el momento, ahora, entendamos la magnitud de este velo. El velo, de acuerdo a los historiadores, tenía alrededor de 20 metros de altura. 20 metros de altura. No sé si en viento recio, si ven la parte enfrente del estrado, si tú te paras en el estrado, al techo hay unos 10, 11 metros de altura. Ahora agrégale otros 10 arriba. Eso era lo que medía este velo de alto. Y de espesor, no de ancho, de espesor tenía 10 centímetros. O sea, no era cualquier tela. Como yo me acuerdo cuando estaba haciendo la obra de teatro, agarraba y rasgaba una tela y se rompía a la mitad súper rápido. Pero el velo no era así. Este velo, un historiador, Josefo, se le conocía a un historiador judío, creo que se llamaba Josefo, se me olvidó su nombre. Un historiador judío te decía que aunque amarraras 2 caballos y los echaras a correr, ese velo no se hubiera roto. Por el mantenimiento que le daban los judíos al templo de Dios y por el grosor y el tamaño que tenía. Y te dice que se rompió de arriba para abajo. Y esto es lo que muchos teólogos están de acuerdo que significa. ¿Por qué no? Porque cuando tú jalas una tela, por lo general se abre de donde la quiebras, la jalas. Y entonces lo más lógico es que hubiera sido de abajo para arriba. Pero fue de arriba para abajo. Te lo dice en Marcos y en Mateo. Y en Lucas te dice que se abrió en medio. Y muchos creen que significa que Dios agarró y rompió eso, porque fue Jesús, vino de lo alto y rompe con eso que nos separaba, y Jesús hace un camino para que podamos entrar al Padre. Eso es una de las primeras cosas que Jesús consuma en la cruz, es que te dice que ahora tú puedes entrar a su presencia, ahora tú puedes adorarle, ahora tú puedes buscarle, y Él habita con nosotros en esta tierra. Hoy 2021, que estamos en marzo, Él está aquí con nosotros. Ya estamos en abril. Él está aquí con nosotros. Gracias a lo que fue consumado en esa cruz.
a que Jesús, como no sé si alguna vez han pasado por un puente colgante, pero estos puentes colgantes tienen tablas de madera abajo, dependiendo del puente como que se mueven mucho, ¿no? A veces hasta te da miedo cruzarlo. Y aún peor, no sé si alguna vez han pasado por un puente colgante que le faltan pedazos de madera. Ahora, cuando tú pasas por un puente, todavía se tambalea, pero cuando le faltan pedazos de madera, se tambalea aún más, ¿no? Y si le faltan dos, pues ya hasta te da cosa pisarle, porque no sabes si el siguiente va a estar. Y no puedes llegar al otro lado. Y Jesús lo que viene a hacer es que Él no solamente construye el puente, pero Él pone cada uno de los tablones y Él consuma, Él lo termina este puente en la cruz. Y tú dices, no es que yo pequé el sábado, no es que yo pequé y hice esto y el otro, no es que Dios ya no me quiere, es que mejor me voy y me escondo, es que alguien me dijo algo en la iglesia y me pegó mucho. Dios te dice, lo que Jesús ya hizo en la cruz, ni tú ni nadie podrá quitarlo. El camino que Jesús abrió, lo que le costó en la cruz para que tú pudieras acercarte al Padre, porque en la Biblia te dice que Jesús vino a llevarnos a Dios. Y eso lo consumó en la cruz. Ahora acércate. No permitas que la mentira, no permitas que las personas, no permitas que tu familia, no permitas que la enfermedad, que las heridas, que la decepción, que el enojo, que los sentimientos te aparten de entrar al lugar santísimo. En Hebreos te dice que tenemos un real sacerdote, un sumo sacerdote, y este es Cristo. Y que entró una vez al lugar santísimo y para siempre. Y te está diciendo que ahora nosotros, ¿eso qué significa? Que Jesús nos representa y que gracias a Él, que es perfecto, nosotros podemos entrar todo el tiempo y disfrutar de su presencia. Vamos a ver qué es el siguiente suceso que vemos en la Biblia. Y seguimos leyendo en Mateo 27. Ahora estamos leyendo el versículo 52. Dice, y se abrieron los sepulcros, dice. Y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Otra cosa que Jesús consumó en la cruz. La promesa de la resurrección. Ahí en ese momento Jesús lo empieza. Jesús lo consuma, te dice, la resurrección va a ocurrir, porque ya está consumado, ya está hecho, yo ya lo prometí y ya en esa cruz se hizo. Entonces te dice que se levantaron, no sabemos que si los santos eran del Antiguo Testamento, qué tan viejos eran, no sabemos, pero te dice que resucitaron personas y que después se presentan ante la gente. En Hebreos 2, 14 al 15 te dice así. Hebreos 2, 14 al 15. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Nosotros éramos siervos, éramos esclavos de la muerte. No había escape. Tú escuchas influencers, escuchas gente y te lo dicen todo el tiempo. La muerte no la puedes escapar. Está ahí, haz lo que puedas de tu vida y logra muchas cosas. Pero lo que Jesús hizo, te está diciendo, la muerte ya no tiene autoridad sobre tu vida. Hay algo más allá. Para representarlo tengo este palito aquí. Es un palo un poco largo. No, creo que no sé si entra en toda la toma, pero también falla como ilustración porque este palo tiene un principio y un fin, no es eterno. Pero quiero que comprendas lo que significa que tú tienes vida en Cristo. No sé si ven este pequeño pedazo aquí que tiene una división. Y digamos que todo esto son tus 80 y tus 90 años que puedes tener en esta tierra. Esto es. Lo que la gente dice es que la muerte no la puedes evitar. Eres un siervo de la muerte, aquí está. Y hasta aquí, eso es todo. Todo tu tiempo en la tierra. Y tú puedes decir, es que en este momento se acabó. Disfruta tu vida. Pero realmente yo no estaría interesado en esto. Yo estaría interesado en todo esto de acá. ¿Dónde voy a pasar todo esto? ¿Dónde? Porque se acaba, le digo que es una ilustración mala porque se acaba, pero debe ser eterno. No podemos comprender en nuestra cabeza el tiempo que esto significa.
Pero lo que Jesús vino a consumar en esa cruz es para que todo este tiempo tú pudieras pasarlo en vida con Dios, disfrutando de riquezas, disfrutando de su presencia, que es lo más importante. Todo esto Dios te lo da. Entonces, no te enfoques en los 80 y 90 años. Sí, claro, es importante, sí. Pero enfócate, te dice que inviertas en el reino, en donde vas a pasar lo eterno. Y lo que Jesús hace, lo que Jesús consuma en la cruz, es que tú entiendas que tienes vida eterna, que antes no podías obtener. Jesús consuma, le pone un punto y dice, está hecho, ya está hecho. No tienes que trabajar porque no fue por obras, no tienes que ganártela, no tienes que ser muy justo. Yo lo hice, yo lo consumé, está hecho, tómalo. Tienes vida eterna si así lo deseas. Eso es lo que Jesús vino a hacer en la cruz y lo consumó. La tercera cosa que yo veo que Jesús consuma en la cruz es que consuma nuestra adopción como hijos de Dios. Lo hace ahí. Y tú podrías decir, ay, ¿eso qué? No, ya sé que soy un hijo de Dios y creo que nos lo aprendemos desde la escuela. Y lo primero que nos dicen cuando aceptamos a Jesús en nuestro corazón es que somos hijos de Dios. Y lo hemos escuchado ya muchísimo. No, yo creo que es algo de lo más, está en todas partes. Ahora, ¿qué realmente significa esto? Es algo muchísimo más grande de lo que podemos comprender. No nos entra en la cabeza la idea de que Jesús consumó en esa cruz tu adopción. No sé si alguna vez has intentado o has investigado, te has metido a internet a ver qué tan largo es el proceso para la adopción de una persona en México. Pero tienes que llevar una de papeles, tienes que pasar por diferentes lugares de la ley, de judicial, no sé cómo se llame la verdad, pero tienes que ir a diferentes lados, tienes que estar entregando muchísimos papeles, un examen psicológico, diferentes actas, todo un rollo. Después de que ya te lo dan, tienen que estarte checando hasta creo que los 16 años. Es todo un rollo. Pero el momento en el que se consuma y se termina y ya está hecha la adopción es el momento en el que firmas los papeles de adopción. Y entonces ya finalmente eres parte de la familia. Ya puedes cambiarle el certificado de nacimiento. Ya es tuyo el hijo. Ya son familia. Y por miles y miles de años Dios estuvo trabajando en todo por así decirlo, papeleo, con la historia de Israel, con la historia de los patriarcas, con todo lo que ocurre. Y finalmente en la cruz, Dios y Jesús firman los papeles de adopción. Dicen, tú eres mi hijo ahora. Tú eres mi hija ahora. Y como hija y como hijo tienes privilegios. Puedes sentarte a mi mesa. Jesús dice que en el cielo Él fue a preparar un lugar para nosotros. Que hay mansiones para nosotros. Todo eso Jesús lo consuma en la cruz cuando firma los papeles de adopción. Y ahora nosotros podemos decir eso. En Romanos 8 te dice cómo nosotros no hemos recibido un espíritu de temor, sino que hemos recibido un espíritu de esclavitud, para tener miedo, sino que hemos recibido un espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre, Papá, Papito. Y eso lo recibimos porque fue consumado en la cruz. Fue hecho en la cruz. Ay, me dio calor, perdónme. Y luego en ese mismo capítulo, en Romanos 8, te dice que nuestra herencia es Dios. Nuestra herencia es Dios. Deja tú las promesas que puede haber millones. Nuestra herencia es Dios. Dios mismo. Así como los levitas en el Antiguo Testamento, no sé si has leído, pero cuando estaban repartiendo las tierras de Israel a las diferentes tribus de Israel, a los levitas les dice, ustedes no van a tener una tierra porque yo soy su porción. Yo soy. Todo lo que Dios conlleva, lo eterno, lo perfecto, lo santo, la bondad inmensa, todos los placeres, porque te dice la Biblia que los placeres están en Él, es nuestra herencia. Dios mismo. Y todo eso se consuma en la cruz. Es increíble. Vamos a leer el punto número 4, que yo creo que es la cuarta cosa. Y hay muchísimas más, la verdad, hay demasiadas cosas que Jesús consuma en la cruz.
y que es punto, está hecho. Ya no hay necesidad de nada más. Tú no podría decir, no, es que Jesús tenía que hacer esto y el otro y shalala. No. Todo lo que Jesús que tenía que hacer era venir a esta tierra en carne, predicar y morir. Y eso lo hizo para hacer un camino a nosotros. Jesús en la cruz quitó toda maldición sobre tu vida y la vida de tu familia. Puede ser una maldición de adicciones, puede ser una maldición psicológica, puede ser una maldición de hábitos, puede ser una maldición física, puede ser cualquier cosa. Toda maldición en esa cruz fue Jesús que lo que Jesús hace es que la quita. La quita. En Gálatas 3:13 te dice así: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero. En Deuteronomio 27 te dice que toda persona que rechace o que falle con cumplir con la ley es maldito. Y en el mismo libro, en el capítulo 21, te dice que el que es colgado en un madero es maldito por Dios. Y lo que Jesús hace, Jesús consuma en la cruz. No consume, consuma en la cruz. Es toda maldición, te la quita. Entonces, no, pues es que todavía tengo maldición, no es que mi familia todavía está batallando, no es que todavía hay enfermedad y diferentes cosas. En el versículo 14 dice algo clave. Leámoslo. Gálatas 3:14. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. O sea, ¿qué te está diciendo aquí? Primero te dice una maldición. Dice, ¿para qué? Para que en Jesús, que fue consumado todo, tú puedas alcanzar una bendición. Una bendición, la bendición de Abraham, que es una bendición muy grande. A fin de que por la fe recibamos la promesa del Espíritu. Por la fe. Y todas estas cosas que son consumadas en la cruz y que hay muchísimo más, todas ellas se reciben por la fe, por aquel que cree. Uno dice, no es que todos son hijos de Dios. No es cierto. En la Biblia te dice que todos tenemos un estado, una relación entre nosotros, que es una relación de vecinos, una relación de prójimos, pero no una relación de hermanos y hermanas. Eso viene hasta el momento en el que somos adoptados, entonces ya somos hermanos y hermanas. Entonces ya Dios es nuestro Padre. Dios no es el Padre de todos. El momento en el que una persona no tiene a Jesús en su corazón, está delante de Dios como una creación de Dios. El momento en el que acepta a Dios en su corazón, se hace un hijo o una hija adoptados por gracia. Pero todo esto se recibe creyendo. Si tú crees y confiesas con tu boca, entonces en ese momento serás salvo. Todo lo que Jesús vino a cumplir en esa cruz viene desbordando espiritualmente sobre tu vida. Y te haces libre. Libre de toda maldición, libre de toda atadura. Te haces hijo de Dios, que puedes disfrutar de la herencia que es Dios, del cielo. Puede ser infinidad de cosas que hay para los hijos. Y todo eso fue consumado, hecho para ti en la cruz. Déjame orar por ti. Y te invito a que creas, a que aceptes a Jesús en tu corazón, a que te levantes y creas en la libertad que Dios te ha dado, a que te levantes y creas que Jesús ha quitado todo yugo que es sobre tu vida y te ha dado una carga ligera, a que creas que hay gracia para tu vida y que no tienes que trabajar para tu vida eterna, a que creas que Jesús ya estableció un camino en el cual tú puedes entrar a la presencia del Padre, no por tus acciones ni por qué tan limpio vengas, sino simplemente porque Él murió en la cruz para eso. Eso fue por lo que vino Él, para llevarnos al Padre. Para llevarnos al Padre. Y hoy muchas veces la mentira nos atrapa y decimos, no, pues es que no voy a ir porque pequé. Y todo lo que Jesús hizo para llevarte al Padre lo olvidamos por una mentira, por un rechazo, por una herida, por una decepción.
No permitas que el mundo te aparte de lo que Dios y Jesús hicieron en esa cruz por ti. No lo permitas. Acércate. Acércate. Voy a orar por ti. Dios, Señor, gracias por este tiempo, gracias por cada una de las personas que están con nosotros. Señor, te pido que las bendigas. Señor, y que el día de mañana sea un momento de alegría, de felicidad, celebrando tu resurrección, Padre. Te pido, papá, también que nos des más revelación de tu palabra, de lo que tú has hecho en esa cruz, de lo que fue consumado y que ya está hecho para nosotros. Ya está ahí para que nosotros lo tomemos por fe, porque somos hijos e hijas de Dios. Te pido, Padre, que quites toda mentira de condenación, de culpa, de pecado que haya venido a nuestras cabezas y que nos haga, y que realmente nos dejes, que hagas el camino para disfrutar, que ya lo hiciste, disfrutar de estas promesas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues muy bien, familia, recuerden que mañana nos vemos a las 10 de la mañana aquí en Viento Recio para acabar esta... pues ahora sí que se me olvidaron, estas lecciones de la vida de Jesús y a festejar juntos. Dios les bendiga mucho, disfruten su sábado esta noche, descansen, nos vemos el día de mañana. Bye.